Hola, bienvenidos a la clase del miércoles 26 de agosto. El día de hoy vamos a estar estudiando el siguiente tema. Se llama este tema cómputo de plazos. Diariamente pues podemos encontrar que tenemos que cumplir con ciertos tiempos o hay algunas leyes en materia laboral, de seguro social, que nos establecen ciertos plazos. Pero en este caso nosotros vamos a estudiar cómo la autoridad nos impone plazos para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, ¿sí? Entonces el cómputo de plazos que vamos a analizar va a ser el aplicado a las contribuciones, a los impuestos, todo lo que tenga que ver en materia fiscal. Bueno, vamos a darle lectura a esta lámina. Primeramente vamos a analizar el significado de plazo y de término, ¿sí? Antes de pasar al artículo del Código Fiscal de la Federación. Nos dice que una de las modalidades a que puede estar sujeta una obligación fiscal es al plazo o término, definido como un acontecimiento futuro de realización cierta al que está sujeta la eficacia o extinción de una obligación. Entonces, en esta primera parte, ¿qué entendemos? Que el plazo forzosamente va a estar sujeto a un periodo de tiempo que al final debemos de cumplir. Es decir, ese plazo tiene un inicio y tiene un fin, un transcurso y un fin, ¿sí? Y por lo regular, cuando nos establecen un plazo, vamos a entender que ese plazo es a futuro, ¿verdad? Nos dicen de más tardar el día 17, por poner un ejemplo, de cada mes, tienes que hacer el pago de presentar tu declaración y hacer el pago que corresponda del impuesto sobre la renta, que así nos menciona la ley. Entonces ya nos está dando a entender que a partir de tal fecha vamos a tener un lapso de tiempo para cumplir una obligación, ¿sí? En este caso pues sería el pago, presentar la declaración y hacer el pago correspondiente del ISR. Y el término pues ya sería en el momento en que se llega a ese día 17, ¿verdad? Hasta el 17, no nos dice exactamente que el 17 a las 12 de la noche, ¿no? Pero nosotros entendemos que tenemos hasta todo el día 17 como fecha final para presentar esa declaración de ISR, ¿sí? Bueno, dice que el legislador emplea ambos conceptos, tanto el de plazo como el de término, y el legislador nos los hace ver como si fueran sinónimos, como si plazo fuera sinónimo de término. Sin embargo, la doctrina los distingue en que el término es el momento en que ha de cumplirse o extinguirse una obligación, y el plazo es el lapso en el cual puede realizarse. En otras palabras, el término es el fin del plazo. Como lo comentábamos ahorita, un pago provisional de ISR el pago provisional de ISR de agosto, yo lo voy a tener que cubrir, presentar la declaración y pagarlo más tardar el 17 de septiembre. Si se fijan, este pago provisional, pues yo tengo que considerar mis ingresos y mis deducciones del 1 de agosto al 31 de agosto, ¿sí? Entonces yo voy a tener un plazo del día 1 de septiembre al 17 de septiembre para poder cubrir, yo poder presentar mi declaración de impuestos de agosto de ISR y poder hacer el pago correspondiente. Entonces, ¿mi plazo cuál es? Pues el del 1 al 17, ¿verdad?
Y el término de ese plazo pues va a ser el día 17, que es el último día que tengo para yo presentar mi declaración de ISR del pago provisional de agosto. Sí, el pago provisional es ese abono que les comentaba que como el ISR es un impuesto anual y la autoridad pues no se puede esperar nada más a recibir dinero cada año por ese impuesto, pues pide al contribuyente que cada mes le haga un pago provisional, y este pago provisional de ISR se determina en base a la utilidad que se obtenga de acuerdo a los ingresos y las deducciones. Bueno, entendemos entonces qué plazo va a ser ese lapso de tiempo que la autoridad nos da para cubrir, para el pago de impuestos sobre todo, pero también hay plazos aplicables a servicios o requerimientos que tenemos que cumplir con Hacienda. ¿Sí? Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y el término, pues es la fecha límite, el último día, por decirlo así, o la fecha última de ese plazo para yo poder cubrir esa obligación ante la autoridad fiscal. Bueno, el cómputo de plazos y diligencias está en el artículo 12 y del Código Fiscal de la Federación, y también los días y horas hábiles los vamos a encontrar ahí en el artículo 13 del Código Fiscal de la Federación. Este artículo 13, el tema de hoy y el tema del miércoles están ligados, ¿sí? Porque pues, los plazos se establecen en días y ya hay por ahí el artículo 13 del código nos menciona qué días considera la autoridad como inhábiles y qué horas considera como inhábiles para efecto de pago de impuestos y para efecto de que la autoridad nos notifique algún requerimiento de información. Entonces, el tema de hoy, el del viernes, pues lo vamos a enlazar. Empezando hoy por el cómputo de plazos que viene en el artículo 12. ¿Sí? Bueno, para esto vamos a ver el artículo 12 directamente de la ley. Aquí nos vamos a ir al Código Fiscal de la Federación y vamos a buscar el artículo número 12. Pues aquí quito. Creo que ya nos pasemos. Déjenme regreso. Aquí está. Me pasé un poquito por ahí, perdón. Estamos dentro del Código Fiscal de la Federación y nos vamos a ubicar en el artículo número 12. Aquí está. Le voy a ir dando lectura a este artículo. Cómputo de los plazos. Artículo 12 del Código Fiscal de la Federación. En los plazos fijados en días no se contarán los sábados, los domingos, 1 de enero, el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo,
en conmemoración del 21 de marzo, el 1 y 5 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años, que es cuando se hace la toma de protesta por el nuevo presidente de la República, y cuando corresponda la transmisión del Poder Ejecutivo, que es lo que les comento, cada que toma protesta el nuevo presidente, y el 25 de diciembre. Sí, estos son dentro de los plazos que nos establece la ley, que más adelante vamos a ver unos ejemplos. Nos menciona que estos días, cuando la autoridad nos diga que contamos con 20 días para presentar tal aviso o para presentar o dar contestación a un requerimiento donde la autoridad nos está pidiendo información a nosotros como contribuyentes, pues vamos a tener que cuidar que dentro de ese periodo de tiempo que tenemos de plazo para cubrir cierta obligación fiscal, pues hay que considerar que no se atraviese ninguno de estos días, ¿sí? Estos días se parecen mucho a los días inhábiles que marca la Ley Federal del Trabajo, como dato general, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos en un inicio? Que en los plazos que nos fije la autoridad en días, nosotros al conteo de los días de ese plazo, estos días que nos marca aquí la ley, el código, no los vamos a considerar, no los vamos a saltar, por así decirlo. Pero vamos a ver unos ejemplos el día viernes de cómo contar el plazo en caso de que se nos atraviese por ahí una fecha de estas que acabamos de mencionar. Bueno, dice que también cuando las autoridades se vayan de vacaciones, pues también esos días no van a contar dentro del plazo, de los plazos que nos dé la autoridad. Dice que tampoco se contarán en dichos plazos los días en que tengan vacaciones generales las autoridades fiscales federales, o sea, Hacienda en todos los niveles, excepto cuando se trate de plazos para la presentación de declaración y pago de contribuciones, exclusivamente en cuyos casos esos días se consideran hábiles. No son vacaciones federales las que se otorguen en forma escalonada. Bueno, lo importante de este párrafo es que únicamente para trámites, para algunos trámites ante Hacienda, cuando ellos se van de vacaciones, se inhabilitan algunas aplicaciones de la página del SAT, sobre todo el de, ¿cómo se llama? El del buzón tributario. Dentro del buzón tributario, que lo vamos a ver más en otra sesión, se inhabilitan la solicitud de devolución de impuestos, no permite hacer una solicitud, ni tampoco permite consultar el estatus de alguna solicitud de devolución que se haya enviado. Pero si se fijan que la autoridad pues no se le escapa nada, ¿verdad? Dice que lo único que todo el año se considera hábil para la presentación de declaraciones y pago de contribuciones. Sí, ahí no se suspenden los plazos, ni hay días inhábiles. Todos así como nos lo marca la ley, pues así tenemos que realizar el pago, ¿sí? En cuestión de declaraciones y pago de contribuciones, no nos va a afectar en el plazo que la autoridad se haya ido de vacaciones. Sí, nosotros, aunque la autoridad esté de vacaciones, como contribuyentes debemos de seguir cumpliendo con nuestras obligaciones de presentar declaraciones y de pagar las contribuciones, ¿verdad? Los impuestos, el seguro social, el Infonavit, todo eso. Plazos por periodos. Dice que en los plazos establecidos por periodos y aquellos en que se señale una fecha determinada para su extinción, se computarán todos los días. Bueno, la autoridad aquí también nos puede, en algún trámite, nos puede mencionar que contamos con 40 días para, cuando no mencione hábiles, dice, cuentas con 40 días para que me solventes la información de este requerimiento que te estoy enviando.
Entonces, nosotros van a ser 40 días naturales. Es decir, si me notificaron hoy, a partir de mañana, jueves, van a transcurrir esos 40 días sin que yo tenga que descontar sábados o domingos. Yo voy a considerar los 40 días corridos, ¿sí? Eso se le conoce como días naturales. Cuando en un plazo no descontamos días inhábiles, lo vamos a entender como días naturales, ¿sí? Dice plazos por mes o por año. Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar que sean de calendario, se entenderá que en el primer caso el plazo concluye el mismo día del mes de calendario, posterior a aquel en que se inició, y en el segundo, el término vencerá al mismo día del siguiente año de calendario, aquel en que se inició. En los plazos que se fijen por mes o por año, cuando no existe el mismo día en el mes de calendario correspondiente, el término será el primer día hábil del siguiente mes de calendario. Esta última parte la ponen porque ya ven que febrero hay unos años donde nada más trae 28 días y otro donde trae 29, ¿sí? Lo hacen por ese motivo. Entonces, ¿qué va a pasar si en un año en febrero trae 28 y en el siguiente 29? Pues que el término será, supongamos que el año pasado tuvo 28 y este año tuvo al revés, el año pasado tuvo 29 días febrero, este año tiene 28, entonces en este año nosotros no vamos a contar con un día 29. Entonces, ¿qué dicen? Que en lugar de considerar, como no hay día 29 de febrero en este año, vamos a considerar como día hábil el siguiente, o sea, va a ser el 1 de marzo. Y aquí en la primera parte nos dice que cuando los plazos, la autoridad no nos mencione que son de calendario, pues vamos a entender que concluye el último día del mes, ¿sí? O el último día del año. Porque si hay ocasiones en que la ley no nos menciona que sea mes de calendario o año de calendario, nada más pone mes o año. Bueno, dice prórroga cuando el último día es inhábil o viernes. Dice, no obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, si el último día del plazo o en la fecha determinada, las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores o se trata de un día inhábil, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil. Por ejemplo, supongamos que el pago provisional de agosto, pues lo tengo que hacer más tardar el día 17. Si el 17 por algún motivo cae en día inhábil, supongamos en un puente o cae en viernes, pues se va a considerar que el día 17 es hasta el siguiente día hábil, ¿verdad? Por decir, si el 17 cae en viernes, el 17 de septiembre, pues para mí, pues yo tengo hasta el día lunes, que es el del viernes al lunes, pues el lunes es el siguiente día hábil después del viernes, entonces yo para mí el 17 sería el lunes. Sí, también el miércoles vamos a ver ahí unos ejemplos por esta cuestión. En caso de que sea inhábil, ya sea para pagar la declaración, presentar y pagar la declaración, o para algún trámite, ¿sí? Ante Hacienda. Y esto es lo que les comentaba, que cuando el último día del plazo sea viernes, pues no va a haber necesidad de cubrir la obligación ese día viernes. Tenemos más días, ¿verdad? Tendríamos que pasarnos, como les comentaba, al lunes, que es el siguiente día hábil, ¿sí? Y pues bueno, aquí en la última parte, habilitación de los días hábiles. De hecho, no les había comentado, pero estos títulos en negritas no son de la ley. Estos los autores que hacen como estos
libros como la Fiscoagenda, pues para que esté más digerible la información o la podamos ubicar mejor, pues agrega unos títulos por ahí. ¿Sí? Dice que habilitación de los días inhábiles. Dice, las autoridades fiscales podrán habilitar los días inhábiles, o sea que tienen poderes, ¿verdad? La autoridad fiscal tiene sus poderes, entonces ellos pueden hacer prácticamente pues lo que crean conveniente, ¿verdad? Entonces, aquí nos menciona que las autoridades fiscales podrán habilitar los días hábiles. Esta circunstancia deberá comunicarse a los particulares y no alterará el cálculo de plazos. Bueno, para que la autoridad pueda hacer hábil algo inhábil, pues primeramente tendría que notificar al contribuyente, ¿sí? Y aquí en el artículo 3, el viernes, vamos a ver en qué casos puede la autoridad habilitar un plazo que sea inhábil, ¿sí? Les voy a mostrar, por ejemplo, ahora con esto de la contingencia, pues los plazos también se pueden suspender. Bueno, a ver si se alcanza a ver bien. Siempre que la ley cambia algo en cuanto a los plazos, pues lo tiene que publicar y hacerlo oficial, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la resolución, perdón, en la sexta versión anticipada de la primera resolución miscelánea fiscal para 2020, por este medio la autoridad manifestó lo siguiente, que se iba a suspender el plazo. Ay, permítame tantito porque no sé, aquí, no le veo aquí dónde hacerlo un poquito más grande para que se aprecie mejor. Ay, aquí. A ver. Ok. Bueno, se fijan aquí con fecha del 4 de mayo, se publicó la versión anticipada de la primera resolución miscelánea fiscal para 2020. La miscelánea es una serie de reglas que saca la autoridad Hacienda para darnos a entender mejor el contenido de las leyes fiscales, ¿sí? En cuestión de procedimientos, trámites. Entonces, con fecha del día 4 de mayo, la cual entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Si se fijan aquí, esto creo que ya lo habíamos comentado en clase, cualquier disposición que saque la autoridad y sea, digamos, algo que ya va a ejecutar la autoridad, una decisión que ya se tomó, pues tiene que ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y entra en vigor al día siguiente. Si publican hoy una disposición, hoy 26 de agosto, sería oficial o entraría en vigor esta disposición mañana 27 de agosto, ¿sí? Bueno, entonces, con fecha del 4 de mayo se publica lo siguiente. Se publica que, salvo lo dispuesto en las reglas relativas a la prestación de servicios digitales, las que entrarán en vigor el 1 de junio de 2020 y la relativa a la suspensión de plazos, que esta segunda parte es lo que nos interesa, estará vigente del 4 al 29 de mayo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir?
que lo que van a publicar, lo que se publicó aquí, va a estar, va a ser vigente únicamente del 4 al 29 de mayo. Si se fijan aquí, ya nos están marcando un plazo distinto al del pago de una declaración, que comúnmente asociamos los plazos al pago de las declaraciones mensuales o anuales, dependiendo del periodo que sean, pero no, o sea, los plazos la autoridad los maneja en diversas áreas, diversos temas en materia fiscal. Si, por ejemplo, dice que la suspensión de plazos y términos legales va ¿cómo les diré? En esta cuestión de plazos va a estar vigente nada más del 4 al 29 de mayo. Bueno, suspensión de plazos, dice que se señala en esta regla que en atención a las medidas extraordinarias establecidas en los acuerdos por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud por el COVID y por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica dicha enfermedad. En materia de cómputo de plazos y términos legales, procederá lo siguiente. Dice que se suspende el cómputo de plazos o se suspendió en ese periodo el cómputo de plazos y términos legales de los siguientes actos. Los siguientes actos y procedimientos que deban realizarse por y ante el SAT. Lo que me interesa que ven aquí es que siempre hay que, sobre todo si, bueno, si estamos o en la práctica ustedes van a tener su propio despacho, pues cualquier pago de impuesto, pues hay que estar pendientes y conscientes de qué plazo tenemos para pagar en tiempo ese impuesto o presentar esa declaración informativa, ¿sí? Muy importante. También hay que estar pendiente si nuestro cliente tiene alguna cualidad que debamos cuidar. Por ejemplo, si nuestro cliente es una constructora, pues debemos estar pendientes de todos los plazos que tiene que cumplir o todas las obligaciones que tiene que cumplir en materia de seguro social, en materia de impuestos y todas esas cosas, ¿sí? Y es importante que siempre que cuidemos los plazos. ¿Por qué? Porque si nos pasamos de plazo, pues ya nos podemos hacer acreedores a una multa, ¿sí? Por ejemplo, si no presentamos los impuestos a tiempo, por decir, tenemos hasta el día 17 de septiembre y yo los presento, no sé, el día 30 de septiembre, pues ahí lo que pasa es que probablemente pues me multarían, ¿verdad? Pero si yo pago el día 30 y no me ha llegado ningún requerimiento, pues ahí no me va a pasar nada, ¿verdad? Pero de todos modos, ahí va a quedar mi historial de que estoy pagando mis impuestos pues fuera de tiempo, ¿verdad? Más adelante vamos a ver eso también a profundidad. ¿Qué pasa cuando existe algo en la ley que se le llama espontaneidad? Quiere decir que si se venció mi plazo para presentar una declaración o determinada obligación ante Hacienda, se vence el plazo y yo cubro esta obligación hasta después de ese plazo, hasta después del vencimiento. Si la autoridad no me requiere, es decir, no me manda una notificación donde me diga pues que le pague o que le cubre esa declaración, pues no pasa nada, ¿verdad? Sin embargo, si llega esa notificación antes de que yo pague, o sea, primero llega la notificación y yo pago después, pues ahí ya me hago acreedora a una multa. Por eso la importancia de estar cuidando, cumplir con los plazos y términos que nos señala la autoridad fiscal, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vemos también que la autoridad tiene la facultad para suspender los plazos que ellos mismos establecen, pero nos tienen que especificar, como lo veíamos en el artículo 12, tienen que hacérselo saber al contribuyente, como pues publicándolo por medio del Diario Oficial de la Federación. Por esta cuestión del COVID, se inhabilitaron algunos trámites nada más, ¿sí? Por ejemplo, aquí
Aquí nos menciona que incluyendo aquellos que se realizan por y ante las entidades federativas en términos de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal, siempre que no puedan ser realizados por medios electrónicos. Por ejemplo, ahí en el SAT, dice este segundo, desahogo y conclusión de los siguientes procedimientos a que se refiere la ley aduanera. Pues en las aduanas se detuvo ahí el movimiento por este sentido. También aquellos contribuyentes que, por decir, están en juicio con el SAT, pues también para ellos se suspendieron los plazos, es decir, pues el trámite no se llevó a cabo, como que se congeló y apenas se reactivaron por ahí, me parece que en julio. Sí hubo, y si se fijan, pues si la autoridad va a suspender un plazo o determinado plazo, pues también tienen que decir el motivo por el cual lo está haciendo, ¿verdad? Que lo vemos aquí en esta primera parte de este archivo que nos dice que es por cuestión de mitigar pues que el COVID se siguiera expandiendo. También físicamente pues se dice que en el levantamiento del acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, pues también estos procedimientos se congelaron, se suspendieron estos plazos, fue temporal, ahorita ya se están reanudando. Bueno, este archivo nada más les voy a mostrar eso. Les quiero mostrar, probablemente hayan visto una constancia de situación fiscal. Para que vean cómo en cuestión de pago de impuestos y presentación de declaraciones informativas, sí hay una parte donde nos menciona qué fechas tenemos qué plazo tenemos para realizar el pago de esa declaración o para presentarles esa información. Bueno, vamos a entrar a la página del SAT. Aquí vamos a ingresar a la página del SAT. Voy a consultar una constancia de situación fiscal. La constancia de situación fiscal probablemente ya la hayan escuchado o ya la conozcan, pero ahí vienen pues todos los datos fiscales de un contribuyente. Entonces, esta es la página del SAT, igual también ya habían entrado, ¿verdad? Pero prácticamente esta página pues trae todo lo que trae el Código Fiscal de la Federación en escrito. Ese librito de Código Fiscal, pues la página del SAT en cierta forma es la aplicación práctica de algunas partes del código. Entonces vamos a entrar aquí donde dice otros trámites. De todos modos, después vamos a ver a detalle cómo sacar la constancia. Por si me voy aquí un poquito rápido. No tiene ganas de trabajar la página del SAT. No quiere. Así es todos los días con la página del SAT.
Hay cosas que no deja hacer. Déjenme ver si tengo una aquí en la computadora. Aquí tengo una. Aquí tengo una constancia de situación fiscal. A ver, aquí estoy teniendo un poquito de problemas técnicos. Aquí está. Bueno, miren, esta es una constancia de situación fiscal. Se descarga ahí donde íbamos a entrar ahorita a la página del SAT. ¿Sí? Esto es una persona moral. Y vienen pues los datos de registro, su RFC. Y lo que me interesa que vean es que en esta parte nos describe pues las obligaciones de acuerdo a cómo se dio de alta en el RFC de esta empresa, las obligaciones que tiene que presentar. Por ejemplo, dice pago de IVA, perdón, pago definitivo mensual de IVA. Aquí nos pone el plazo. Tenemos a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponde. Sí, por ejemplo, si voy a calcular mi IVA de agosto, pues yo tengo de plazo a más tardar el día 17 para presentar mi declaración de IVA y hacer el pago correspondiente en caso de que resulte IVA a pagar. Y como esta empresa tiene trabajadores, pues aquí me detalla también que debo enterar la retención de forma mensual que yo le realice a mis empleados por concepto de ISR por sueldos y salarios. Y también me establece que tengo más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo de que corresponda. Es decir, si yo voy a reportar a más tardar el día 17 de septiembre el ISR que yo le retuve vía nómina a mis trabajadores, ¿sí? Y tengo que presentar esta declaración es informativa, es la que conocemos como DIOT, es declaración informativa de operaciones con terceros. Es decir, esta empresa le va a informar al SAT a qué proveedores le compró durante el mes de agosto, ¿sí? Y esta dice que a más tardar la DIOT se va a presentar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. Es decir, yo a más tardar el 30 de septiembre tengo que hacer el envío de la DIOT. La información de mis proveedores se la tengo que mandar a más tardar el día 30 de septiembre en el ejemplo que estamos viendo, ¿sí? La de septiembre pues tenemos a más tardar el 31 de octubre para enviarla. Y en cuanto a la declaración anual de ISR de personas morales, me establece un plazo de 3 meses contados siguientes al cierre del ejercicio. Si es el ejercicio, pues ya como vimos, se cierra el 31 de diciembre y me dice que el anual de persona moral tengo 3 meses siguientes al cierre del ejercicio. Entonces tendría enero, febrero, marzo, ¿verdad? Como no me dice mes de calendario, pues como vimos ahorita, yo voy a entender que más tardar el 31 de marzo, yo debo de enviar la declaración mensual anual de ISR de personas morales. Y en cuanto al pago provisional mensual de ISR, el abono que le tenemos que dar de ISR cada mes a la autoridad, pues ese pago yo lo tengo que hacer y esa declaración a más tardar el 17 del mes inmediato posterior al que corresponde. Yo el pago provisional de ISR de agosto tengo a más tardar el 17 del mes, ¿sí? Del primer día del mes al 17 sería mi plazo y el término del plazo pues es el 17 de septiembre a las 11:59 de la noche, ¿verdad? Bueno, y aquí pues también cabe mencionar que los plazos pues no nada más aplican para declaraciones, como les comentaba al inicio, sino que también pues considerarlo para trámites que tengamos que presentar ante la autoridad, cuidar los plazos y la fecha de término, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si
estamos fuera de plazo y la autoridad nos notifica antes, nos manda un requerimiento antes de que presentemos la información, pues nos va a multar, ¿verdad? Bueno, por mi parte sería todo para el día de hoy. Espero que vean el video. Les mando un saludo. Hasta luego.